Encontramos esta noche realizando una mejora al video que se ha presentado anteriormente. Tenemos la graficación del método de arandelas. Tenemos una interfaz gráfica realizada para para los sólidos de revolución por el método de arandelas, donde tenemos obviamente esta ecuación realizada en el programador de MATLAB para poder realizar cualquier tipo de ecuación en general, no solamente una específica sino una en general. Voy a explicar a grosso modo lo que significa esta parte de la interfaz del programa, en la cual tenemos que el volumen es igual a pi por la integral desde un número inicial hasta un número final, que nos den los intervalos de las funciones, la función f de x o f de y elevado obviamente al cuadrado, menos la función g de x o g de y también elevado al cuadrado. Tenemos para la parte de este programa que se realizó como tal un punto de validación donde tenemos varios métodos para evaluar, bien sea la función evaluada f de x o g de x, tenemos la función evaluada de f de y o g de y, tenemos la función independiente evaluada de f de y o g de x, f de x, g de y, o solamente los dos términos o solamente un término en f de y o g de y, o tenemos f de x o g de x. Podemos evaluar cualquiera de esos términos que tenemos seleccionados ahí. Pues ya realizando la ecuación, ingresando cualquier tipo de ecuación para calcular el sólido de revolución por método de arandelas, tenemos obviamente que nos va a dar un resultado en la resta de la primera integral con la segunda integral, obteniéndolo en esta parte de aquí, dándonos el resultado por pi unidades cuadradas. Y ya tenemos el segundo resultado, que nos va a dar obviamente un número fraccionario, ya haciendo la multiplicación de este número por pi, que sería unidades cuadradas. Aquí vamos a desarrollar el método de tabulación de obviamente la función, bien sea f de x, como la denotamos aquí, que nos arrojaría los valores acá, y g de x o g de y, que nos arrojaría en este segundo cuadro de acá, dándole nuestros puntos que queremos que obviamente nos evalúe desde tal número hasta tal número, con un intervalo que podemos evaluar bien sea de 1 en 1, de 0,1 en 0,1, o de 5 en 5, o lo pues que nosotros queramos determinar. Él ya viene con un método integrado predeterminado, entonces si no los ingresamos, él nos va a dar uno por definición. Entonces vamos a realizar la ecuación que tenemos establecida para nuestro programa el día de hoy, que es la función asignada, que sería raíz de x, la denotamos como obviamente sqrt debido al lenguaje de programación de x, y tenemos acá la otra función que sería x elevado al cuadrado. Aquí primero que todo vamos a hacer el método de calcular tabla. Le vamos a aplicar, coloquémosle unos números desde menos 1, un ejemplo, desde menos 1 hasta 2, coloquémosle, con un intervalo de 0,5, no, un poquito más bajito, de 0,2. ¿Listo? Para que nos evalúen ese término. Y le damos calcular tabla. Aquí generalmente, como vieron, ya nos arrojan los resultados. Son un poquito grandes los resultados que tenemos ahí, exactamente por los puntos en los que estamos evaluando. Entonces, para que no nos dé tan grandes los números, podemos verlo, o de todas maneras podemos dejarlo de esa forma como lo tenemos establecido. Si se dan cuenta, desde menos 0, desde menos 1, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 hasta 0, y de 2 hasta 8, y de 1 pues obviamente hasta 2, donde luego lo vamos. Listo. Tenemos que los puntos de corte pues obviamente van a ser los netamente parecidos, y nos van a decir que es generalmente desde 0, ¿sí?, hasta 1. Si quieren lo podemos validar aquí con el 0. Tenemos que los valores pues obviamente van a empezar desde el origen, y tenemos que con el 1 pues obviamente todos los valores que tenemos cuando x vale 1, f de x vale 1 y g de x vale lo mismo para los demás, son totalmente diferentes. Entonces aquí vamos a escoger la función que es tanto como f de x como g de x. Para esa tenemos la primera función, aplicamos aquí,
le damos calcular y vamos a obtener el resultado de la ecuación aquí, como lo tenemos aquí, que nos da 3 décimos, y esa ya sería obviamente unidades cuadradas. Este programa no nos permite hacer la gráfica en 3D debido a que no realiza suma de funciones que parten desde el mismo origen. Realiza suma de funciones, pero realizadas, un ejemplo, desde 0 hasta 1 la primera función, la segunda función desde 1 hasta 4, la tercera función desde 4 hasta, qué sé yo, un número X, y así sucesivamente. Entonces graficaremos la función que tenemos establecida en estos momentos y nos dará lo siguiente. Tenemos que aquí nos presenta el manejo debido al tipo de escala que se está manejando, pero de todas maneras podemos cuadrarlo aquí en el código para que nos muestre la escala en la cual nosotros estamos manejando en este momento, que sería 0 y 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta parte de aquí, le vamos a colocar coma, vamos a colocar aquí desde 0, 1. Igualmente en la función g de x, que sería lo mismo, sería coma desde 0, 1. Y ahí sí ya damos nuevamente correr a nuestro programa, y si se van a dar cuenta cuando graficamos, ya la gráfica que nos va a dar es obviamente la función como tal que tenemos. La parte de arriba, raíz cuadrada de x, y en la parte de abajo tenemos x al cuadrado. Esa es como tal la función, el funcionamiento del programa como tal, como les dije, para cualquier tipo de función, y el desarrollo como tal. Como no se pudo desarrollar el programa en tercera dimensión, lo desarrollamos complementándolo con la parte de GeoGebra. En la parte de GeoGebra vamos a tener dos tipos de funciones o 4 tipos de funciones totalmente diferentes. Principalmente tenemos tenemos en f de x y raíz de x, y tenemos en g de x tenemos x al cuadrado, que nos van a representar en el método del plano en 2 dimensiones. Serían estas dos que tenemos aquí. Vamos a hacer ingresar una función predeterminada que se llama función, en la cual vamos a darle los límites o los intervalos de la función, que tenemos que es desde 0 a 1, como lo vemos aquí. Ampliamos aquí un poco y nos vamos a dar cuenta que tenemos desde 0 hasta obviamente 1. ¿Listo? Entonces ahí es como vamos a graficar tanto la función f de x, que en este momento la reemplazamos por h de x para darle el intervalo, y tenemos g de x, que la vamos a reemplazar por p de x, que sería obviamente el intervalo desde 0 hasta 1. Después aplicamos obviamente una función llamada superficie, en la cual aquí vamos a hacer, como lo denotamos en la parte de aquí abajo, la predeterminación de la ecuación, que nos dice lo siguiente. Nos dice que vamos a dar una constante cualquiera, que va a ser la función en la cual se va a evaluar la variable en la cual se va a evaluar la función. Tenemos que esa variable la vamos a multiplicar por el coseno de un ángulo cualquiera, como lo vemos aquí. Después esa misma función que tenemos anteriormente, que sería p de k en este caso, la vamos también a multiplicar por el seno del mismo ángulo que vimos anteriormente. Tenemos que esa constante o esa variable que ingresamos ahora le vamos a dar los mismos intervalos, que es desde 0 hasta 1, al igual que el mismo ángulo que habíamos generado anteriormente con el seno y con el coseno. Esta alfa que está aquí es un deslizador que nosotros creamos con tipo ángulo, ¿sí? Para que nos genere obviamente el ángulo de revolución desde 0 hasta 360. Entonces por eso me aparece aquí alfa, porque es un ángulo que ya está determinado. ¿Listo? Entonces para eso tenemos obviamente esta función de acá, que sería este lado de acá. Como vemos, se me forma el sólido de revolución como una especie de hoja de un tipo de flor reflejada en la parte de abajo. Se alcanza a ver la silueta también de una hoja acá, pero para que nos quedara los cuatro pétalos de la flor, pues lo tendremos que hacer, como quien dice, la función contraria de las que habíamos generado en un principio. Tenemos aquí la contraria de raíz de x, que sería menos la raíz de menos x, que sería la contraria de la que acabamos de ver, que sería raíz de x. Y tenemos la otra, que es la contraria de x al cuadrado, que sería menos x al cuadrado. Hacemos exactamente lo mismo, declaramos
una función predeterminada del programa que se llama función y obviamente vamos a hacer lo mismo. Esta vez la vamos a evaluar los intervalos desde -1 hasta 0, como lo refleja aquí, desde -1 hasta 0. ¿Sí? Esta naranja que tenemos aquí, pues obviamente es la parte de K, y la que tenemos en color gris es la parte de R, como lo denota acá, en los mismos intervalos también, porque son los puntos donde se unen ellas mismas, desde -1 hasta 0. Y hacemos exactamente la misma. Hacemos una variable que se llama creamos un comando predeterminado que se llama superficie y hacemos exactamente la misma evaluación que hicimos anteriormente con la otra función. Superficie declaramos obviamente una variable, le damos, como ya cambiamos el m, lo cambiamos acá para darle los intervalos, la vamos a reemplazar acá, que sería q por la variable que acabamos de crear, por el coseno del ángulo que acabamos también de generar, nuevamente la q por la variable que tenemos, por el seno del nuevo ángulo que creamos. Esa nueva variable que creamos la vamos a evaluar en -1 hasta 0, y obviamente el ángulo t lo vamos a evaluar desde 0 hasta beta, que obviamente beta también sería otro deslizador que creamos con 360 grados. Al aplicarlo, pues obviamente tenemos aquí ya realizada exactamente como vemos nuestra flor con 4 hojas. Entonces esto sería todo. Con esto concluimos obviamente la parte de el gráfico de 3 dimensiones, y también concluimos la parte de elaboración del programa para ejecución de la función generada o asignada para nosotros. Agradezco mucho su atención. Que pasen muy buena noche.